Bien, voy a estar entonces compartiendo aquí pantalla para que así comencemos. La última parábola que vamos a ver en la noche de hoy. eh, y entonces, pues, obviamente podamos, pues, estudiarla, verla y poder entender, ¿verdad? Lo que quiso decir Jesús con esta parábola. Esta parábola, pues, es la última, como les indiqué, y se titula El mayordomo infiel. Esta parábola es realmente, ¿verdad? Según lo que pude también estar leyendo, los comentaristas establecen que ha sido o es una de las parábolas más difíciles, si no decir la más difícil de poder interpretar, ¿verdad? Esta parábola del mayordomo infiel. La encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, versos 1 al 8. Aunque obviamente después del verso 8 sigue hablando un poco de la parábola, pero en sí la parábola está circunscrita en estos 8 versos del Evangelio de Lucas, capítulo 16. Así que se titula entonces la parábola del mayordomo infiel. Ok, vamos entonces a verla para que podamos entonces así, ¿verdad? Entender un poco en qué consiste esta parábola y tratar de explicarla lo más sencillo posible, ¿verdad? Que podamos entonces entender la tesis o la idea central de esta parábola. Pues comenzamos estableciendo que, como ya hemos visto, la Biblia contiene muchas parábolas que Jesús usó para enseñar verdades espirituales a través de situaciones cotidianas. Y de hecho, esa oración es una definición, si pudiéramos decir así, de lo que es una parábola. ¿Ok? Una de las más intrigantes, como yo les dije, y un poquito difícil de interpretar, es la del mayordomo infiel que encontramos en Lucas capítulo 16 versos 1 al 8. Esta parábola pues ha desconcertado, o sea, o ha puesto a pensar a, ¿verdad? A los que en una ocasión la hemos leído, ¿no? Porque como les dije, es un poquito difícil de entender porque si uno la ve a simple vista o la lee así, como uno diría, rapidito, ¿verdad? Un vistazo, puede uno ver un mensaje contradictorio, ¿ok? Y es en el sentido de que, ¿por qué Jesús parece alabar a un administrador que es deshonesto? ¿Ok? ¿Verdad? Y eso puede sonar raro, ¿no? Y quizás contradictorio, ¿no? A las enseñanzas de Jesús. Pero por eso es importante, ¿verdad? Buscar esa interpretación sin olvidar, obviamente, el contexto bíblico para poder entonces entender, ¿verdad? En totalidad esta parábola, pues porque, como les dije, puede parecer a simple vista que hay un mensaje, ¿verdad? Contradictorio, porque aparenta ser que Jesús esté alabando a un administrador, un mayordomo que era deshonesto, ¿verdad? Era mentiroso, vamos a decir, tramposo, ¿no? Pero vamos a ver entonces en qué consiste. El estudio bíblico, este estudio bíblico, pues busca entender el mensaje detrás de esta parábola. Y ahí lo que se llama, pues, la interpretación, ¿no? El contexto cultural y teológico y cómo podemos aplicar esas enseñanzas en nuestra vida diaria como cristianos, lo que se pretende, ¿verdad? Buscar en la interpretación de esta parábola. Pues comenzamos en el contexto bíblico y cultural, primero el contexto inmediato. La parábola pues está ubicada justo después del capítulo 15, donde si usted observa en el capítulo 15 de Lucas, Jesús está hablando ahí de varias parábolas que habla de recuperar lo perdido. Por ejemplo, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Ok? En ese capítulo 15 se ven esas parábolas.
Y entonces la parábola, y luego en el capítulo 16 Jesús entonces habla de este mayordomo infiel. Todas están enfocadas en el capítulo 15, ¿verdad? En la misericordia y el gozo del Padre por los pecadores que se arrepienten. Es lo que enseña en el capítulo 15. La audiencia, ¿verdad? Dentro del contexto bíblico es que Lucas en 16 comienza diciendo, decía también a sus discípulos, obviamente aunque está dirigida a los discípulos, los fariseos, como establece en el verso 14, ¿ok? Aunque yo les dije que íbamos a ver hasta el verso 8, pero les indiqué que del verso 9 en adelante sigue hablando en cierta manera, no directamente, ¿verdad? Porque el grueso, vamos a decir, está en los versos 1 al 8, pero en los versos subsiguientes sigue llevando un poco la idea de que presentó en esos primeros 8 versos. Pues los fariseos también estaban escuchando y se burlaban de Jesús por hablar contra el amor al dinero. Por tanto, esta parábola pues va a confrontar las actitudes hacia la riqueza y hacia la mayordomía. Aunque obviamente no es la primera parábola donde Jesús toca este tema de la riqueza y como por ejemplo vimos, ¿verdad? En parábolas anteriores que la Biblia nunca va a enseñar que ser rico es pecado. Lo que la Biblia enseña es que el pecado consiste en nosotros poner nuestro amor y hacer del dinero o de la riqueza nuestro Dios. Ese es el pecado, ¿verdad? No es el tener dinero. Entonces, por tanto, como les dije, esta parábola confronta las actitudes hacia la riqueza, qué actitudes nosotros tenemos hacia la riqueza y cómo nosotros administramos, que es lo que es mayordomía, administramos lo que el Señor pues ha puesto en nuestras manos, ¿no? En los aspectos culturales, un mayordomo o también como se conoce un administrador, era un sirviente de confianza, ¿ok? No era todo sirviente, era mayordomo. No, era un sirviente que el amo, ¿verdad? Consideraba de mucha confianza y le ponía a su cargo todo lo que él tenía. ¿Ok? Por eso, como dice aquí, era un sirviente de confianza que manejaba los bienes de su amo. Pero obviamente tenía que ser de confianza. En este caso, el mayordomo fue acusado de malgastar esos bienes, lo que lo llevó a ser despedido. ¿Ok? Y entonces ahí él utiliza una astucia. Ante su inminente desempleo, o sea, porque fue despedido, actuó astutamente para asegurar su futuro, aunque lo hizo de forma poco ética, ¿verdad? Y vamos a ver cómo fue que lo hizo. Por tanto, ese es el contexto, ¿verdad?, de la parábola. Y vamos entonces a entrar a la lectura de los versos, este, pues para que veamos un poco la idea de la parábola. Dice, dijo también a sus discípulos, esto es Jesús hablando, había un hombre rico, ahí ya está entrando, ¿verdad?, en la descripción de la parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él, o sea, ante el hombre rico, como disipador de sus bienes, o sea, como un mal administrador. No estaba administrando correctamente los bienes que el amo le había puesto en sus manos para que se los administrara. Entonces le llamó y le dijo, o sea, el hombre rico llamó al mayordomo y le dice, o sea, lo confronta, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Y esto, aunque vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero aquí nos da, en ese verso número 2, queridos hermanos, nos trae una enseñanza para nosotros. Cuando dice, da cuenta de tu mayordomía. O sea, todos nosotros, todos los que estamos aquí, queridos hermanos, somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios ha puesto algo en ti, Dios ha puesto algo en mí. A todos nosotros Dios nos ha conferido algo para que lo administremos. Para que lo administremos. No somos los dueños. El dueño es Dios, nuestro Dios. ¿Ok?
Pero un día, por cuanto nosotros somos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, un día vamos a dar cuenta. Entonces, queridos hermanos, si nosotros tenemos presente esta realidad, no es un cuento, hermano, no es un cuento, es una realidad, ¿ok? De que un día vamos a dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues yo creo que si nosotros tenemos presente eso, viviríamos nuestras vidas de una manera mucho más responsable, mucho más ética. Eh, pues porque un día vamos a estar frente al dueño de aquello que nos confirió para que eso lo administremos. ¿Ok? Y por ejemplo, una de las cosas que vamos a dar cuenta es de nuestra vida. ¿Ok? Cómo tú y yo hemos gastado nuestra vida, en qué nosotros hemos invertido nuestros años. Porque verdad que usted y yo no somos dueños de nuestra vida, porque usted y yo no podemos dar vida. El único que puede dar vida, y de hecho la Biblia lo establece así, que Dios es el dueño de la vida, o sea, Dios es el que da la vida y Dios es el que la toma. Él es el dueño. Por tanto, ya yo tengo que entender que yo tengo que ser buen administrador con mi vida, ¿ok? No desperdiciarla, ¿ok? Muy bien. Entonces el mayordomo dijo para sí, obviamente una vez ya le afirmaron de que se acabó el empleo, se quedó sin trabajo, por tanto que tenía que dar cuenta, entonces aquí llega la astucia, ¿verdad? De este mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Me reciban en sus casas, él se refiere, ¿verdad? A las personas que vamos a ver más adelante que él hace unos arreglos. Y llamando a cada uno, a esto es lo que se refiere, ¿verdad? Llamando a cada uno de los deudores de su amo, o sea, los que le debían a su amo, les dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? El deudor dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, o sea, el mayordomo infiel. Aquí es que entra la astucia, ¿no? De este mayordomo porque se quedó sin empleo. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. O sea, le debía 100 y escribe que le debo solamente 50. O sea, ya le está perdonando el mayordomo, no el dueño, le está perdonando 50 barriles de aceite. ¿Ok? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, pues 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Aquí le perdonó 20 medidas de trigo. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, y aquí es que entra el verso número 8, es que entra la dificultad de interpretación de esta parábola. Mire lo que dice Jesús aquí hablando. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Muy interesante ese verso 8, ¿verdad? Y que de hecho, como le dije, ahí es que encierra un poco la dificultad de la interpretación de esta parábola, porque aparenta, ¿no? A simple vista de que estamos alabando utilizar esa sagacidad, ¿no? Esa astucia para salirnos con las suyas, como diría uno, ¿no? Pero obviamente se puede ver a simple vista así, pero no es así, definitivamente. Así que Jesús cuenta la historia de un mayordomo que al saber que iba a ser despedido, vimos, ¿verdad? Que reduce las deudas de los deudores de su amo para ganarse su favor. Por eso es que les decía que el mayordomo infiel decía que haciendo esto, pues entonces me van a recibir en sus casas, ¿no? Era ganarse su favor. Sorprendentemente, el amo, ¿verdad? Elogia al mayordomo no por su deshonestidad, sino por su astucia. Ya ahí estamos viendo un poco
¿cómo se llama? Ah, una palabra, no la interpretación, que es interpretación, ¿no? Pero ya el desenredar, vamos a decir esa palabra, desenredar un poco la incertidumbre, ¿verdad? O la complejidad de ese verso número 8 que les leí, ¿ok? Así que el mayordomo lo elogia, pero no por realmente la deshonestidad, sino por la astucia que utiliza, ¿ok? Bien, así que básicamente ahí entramos, ¿verdad? En ver el texto bíblico, aunque pues viendo un poco de forma general la idea de la parábola, pero vamos entonces a entrar aquí ya más específicamente. ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender de esta parábola? Primero, pues Dios nos ha hecho mayordomos. Como yo les indiqué, esto es importante, hermanos, que nosotros no lo olvidemos, porque recuerde que dijimos que en el verso o en el pasaje bíblico decía que cuando fue despedido el mayordomo, le dijeron, ok, pues da cuenta de tu mayordomía. O sea, y esto es importante, porque el hecho de nosotros ser mayordomos, que tenemos que entender que el mayordomo no es el dueño, sino simplemente un administrador. Pues nosotros, Dios nos ha hecho mayordomos, no dueños. Mire, hermano, y eso es desde el principio. Usted se acuerda en Génesis, cuando vimos el asunto, ¿verdad?, de la creación. Dios puso como administradores, como mayordomos, a Adán y Eva de lo que había creado. Cuando les dijo que se multiplicaran, se fructificaran, que llenaran la tierra y que administraran lo que Dios había puesto en sus manos, el animal y toda la tierra. Pero Adán y Eva no eran los dueños del mundo, porque quien lo creó fue Jehová Dios. Simplemente era un administrador. Y desde ahí, hermano, desde el principio, el Génesis, pues obviamente se establece que nosotros no somos dueños, somos administradores, mayordomos. Así que Dios nos ha hecho mayordomos. Cada creyente es un administrador de los recursos que Dios le ha confiado, entre ellos el tiempo. Ay, hermanos, y que mucho desperdiciamos el tiempo, ¿verdad que sí, hermano? ¿Mm? Por eso es que posiblemente es que llegamos a la conclusión de que el tiempo no me da, porque es que no estamos administrando el tiempo de una manera sabia, de una manera correcta, porque en primer lugar, dijo Dios en Eclesiastés capítulo 3, dijo Dios, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Por tanto, ahí establece, querido hermano, un principio clarísimo de la administración es que nos organicemos aprendiendo a establecer prioridades. Usted no se ha dado cuenta de que hay, no de gente del mundo, no gente del mundo, gente cristiana que quieren hacer todo en un solo día. ¿Tú no has encontrado gente así? Que se cree que el mundo se va a acabar y quieren hacer todo en un día. Y por eso es que queriendo hacer todo en un día, muchas veces no se hace nada, porque no se terminan. Algo que empecé no lo termino porque tengo que hacer aquello también. Entonces, ahí la importancia, hermano, como administradores, como mayordomos que Dios nos ha hecho, hermano, y que un día tenemos que dar cuenta de eso que Él ha puesto en nuestras manos. Pues entonces tenemos que aprender a establecer prioridades para hacer un buen uso de nuestro tiempo. ¿Ok? Talentos. A todos nosotros tenemos por lo menos un talento, hermano. Todos nosotros. Analicémonos.
busque cada uno de ustedes, piense en algo que usted, como uno dice, que usted es bueno para eso, que hace. Pues es un talento, que a lo mejor yo no soy bueno para eso, porque ese no es mi talento. Pues Dios le ha dado un talento. Y por consiguiente, Dios va a pedir cuentas, ¿verdad? De ese talento, igualmente de un don que Dios nos ha dado. Por lo menos a cada uno Dios ha dado un solo don. Aunque créame, si usted y yo analizamos, todos nosotros tenemos más de un don. Pues tenemos que ser buenos administradores con ese don. ¿Ok? Con el dinero. Ay, ay, ay. Si nosotros, ganamos $100 semanales, ¿cuánto se supone que yo gaste a la semana? Por lo menos, por lo menos, casi 100, ¿verdad? No llegar a 100, pero por lo menos. Pero la mayoría de las veces hacemos nosotros los cristianos? Ganamos 100, gastamos 200. Y a lo mejor usted me dice, bueno, pastor, no, yo no gasto 200 porque pues yo una necesidad lo pago con la tarjeta de crédito. Claro. Dígame si no lo está gastando. Pero que es mucho más fácil hacerlo con la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque no vemos salir los billetes, ¿me entiende? No está ahí en efectivo. 100, 200, que es un poquito más duro de usted sacar $200 así, tangible, ¿no? Que pasar una tarjetita. Pero a lo último, ¿verdad? Usted y yo sabemos que eso se multiplica. ¿Verdad que sí, hermanos? Pues entonces Dios nos ha dado, ¿verdad? La capacidad para generar dinero, ¿no? En el sentido de que trabajemos y generemos un ingreso. Pero Dios nos pide que seamos buenos administradores con eso que ha puesto en nuestras manos. ¿Ok? Y entonces, querido hermano, se cumple lo que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando Dios también habló de un siervo, ¿verdad? Que administró muy bien lo que el Señor había puesto en sus manos y le dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en gozo del Señor, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante ese texto bíblico. En lo poco fue fiel, por eso es que Dios le da más. Y esto me lleva a pensar, queridos hermanos, en gente en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque siempre me gusta hablar forma generalizada, ¿no? El pueblo cristiano, la iglesia de Cristo. Que a veces oran al Señor, Señor, necesito que en el trabajo, Dios, tú me dé un aumento o me promuevan, ¿verdad? Para una mejor posición, Señor, porque tú sabes que lo necesito. Y por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo para que me entiendan la idea. Yo me gano en esa posición, me gano a la semana, vuelvo y repito, un ejemplo, $500. ¿Verdad? En la semana, en esa posición, pero estoy orando al Señor que me dé una promoción, ¿no? Me promuevan a un puesto un poco mejor con un mejor ingreso. Y le estoy pidiendo a Dios que lo haga. Pero los 500, que es lo poco para mí, ¿verdad? En los 500 se supone que le dé al Señor, ¿verdad? De mi parte, en lo que llamamos nosotros la iglesia, el diezmo, que serían $50, ¿verdad que sí? Pero cuando yo en la semana voy a sacar los $50, digo, ay, no, no, pero es que esto no, no. Si saco 50 me quedan solamente 450. No, no, no voy a poder, así que no, no voy a dar 50, doy 25. Estoy siendo fiel en lo poco y el Señor me va a poner en lo mucho. Dígame usted, si me entienden la idea de lo que estoy llevando. No, no.
Porque el texto dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando me den entonces la promoción que gane, por ejemplo, $1,000, pues con el mismo gozo que daba 50 cuando ganaba 500 voy a dar 100 ahora. Pero imagínese, si no daba con gozo 50, ¿usted cree que voy a dar 100? ¿Me entienden, hermano? Entonces, esta es la idea de esta parábola. Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros mayordomos y olvidémonos de que nos ha hecho mayordomos. Es que tenemos que dar cuentas a Dios de lo que Él ha puesto en nuestras manos, que es mucho, ¿sabe? No lo estoy solamente centralizando en el dinero, es parte, pero son muchas cosas. Pues Dios va a pedir cuenta de eso que ha puesto en tus manos y en mis manos. Permita el Señor, ¿verdad? Que podamos dar buenas cuentas. Algún día daremos cuenta de cómo usamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Como dice Romanos, capítulo 14, verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que Él puso en nuestras manos. ¿Por qué? Porque Dios, al momento que puso algo en nuestras manos y comienza con la vida, pues Dios ya nos hace mayordomos, administradores. Por lo tanto, tenemos que procurar ser fieles. Segunda lección que aprendemos de esta eh, hermosa parábola es que la sabiduría del mundo a veces es más estratégica. Y es lo que se enseña, ¿verdad? Que decía en el verso 8, que decía que hacía un poco difícil interpretar la parábola. O quizás ver el mensaje un poco contradictorio, ¿verdad? A lo que el reino de Dios enseña. Pero es en esto, hermano, que la sabiduría del mundo a veces es más estratégica. A veces los mundanos obran de una manera más estratégica para alcanzar sus cosas que nosotros los cristianos, que se supone que tengamos la mente de Cristo, no lo somos. En eso es lo que se refiere en aquel verso número 8. Jesús señala que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es decir, muchas veces los incrédulos muestran más previsión y astucia para alcanzar sus metas terrenales que los creyentes para avanzar en el reino de Dios que debería ser al revés, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no debemos resaltar, ¿verdad? Que realmente nosotros podamos demostrar, ¿verdad? Que en nosotros está la sabiduría de Dios, en nuestras metas o en el avance, en cómo nosotros ayudamos o hacemos para que el reino de Dios avance, hermano, en esta tierra. Y a veces no somos así, hermano. Nos quedamos, como se dice, estancados. Nos quedamos atrás. Como dice aquí, muestran más previsión, previenen. Y a veces nosotros los cristianos, que deberíamos ser el ejemplo, hermanos, como, como, como les dije, como gente que tenemos la mente de Cristo, como dice la Biblia, deberíamos ser ejemplos en que las cosas no nos tomen por sorpresa, hermano. Seamos precavidos. Yo les dije una vez a ustedes que una de las cosas, por ejemplo, al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, que nos enseñó la parábola. Es que, hermano, nosotros no somos precavidos, no guardamos, no guardamos. Y a muchos cristianos, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, como decimos allá en Puerto Rico, la pandemia nos cogió con los calzones abajo. Eso es un decir, un refrán, ¿verdad? Porque no somos, no hacemos previsión, hermanos. Es más, en otras palabras, lo que estoy diciendo es muchas veces nosotros, el pueblo de Dios, reaccionamos
ya cuando sucedió la situación, en vez de ser proactivos, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que está enseñando cuando Jesús dijo eso en el verso número 8, hermano. Por eso que la sabiduría del mundo a veces es más estratégica, cuando debería ser lo contrario. Nosotros, la iglesia de Cristo, deberíamos destacarnos, ¿verdad? En hacer esa diferencia porque tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Otra de las grandes enseñanzas es que usemos los recursos temporales para fines eternos. Y eso es parte de lo que hablamos en una ocasión en otra de las parábolas donde Jesús hablaba acerca del dinero, ¿no? De que nos dice que no deberíamos hacer tesoros en esta tierra donde están expuestos a que se pierdan, sino que hagamos tesoros en los cielos, donde no se van a perder. Pues nosotros tenemos que aprender, hermano, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos como recursos, deberíamos usarlos para fines eternos. Aunque el mayordomo fue deshonesto, su ejemplo sirve para enseñarnos a usar nuestros recursos actuales, como dinero, tiempo, oportunidades, para bendecir a otros, de manera que cuando lleguemos a la eternidad haya amigos que nos reciban, como dice en el verso 9, la idea, ¿verdad? No se trata de comprar el cielo, sino de invertir en lo eterno con lo temporal. Porque como decíamos también en otra de las parábolas semanas anteriores, hermano, ¿se acuerdan de la parábola cuando el Señor llamó a aquel rico necio que decía, mira, mis graneros han producido mucho, tengo que ampliarlos, tengo que agrandarlos? Y el Señor le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Pues eso es lo que se refiere aquí también en esta parábola, una de las enseñanzas, hermano, que lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sí lo usamos para nosotros, para nuestra familia, pero deberemos usar también para invertirlo en lo eterno. ¿Por qué? Porque lo que acumulamos el día que nos vayamos de esta tierra se va a quedar, hermanos. ¿Ok? Ninguno de nosotros se lo va a poder llevar. Se queda aquí. Cuando hay tanta necesidad, hermanos, para bendecir a otros, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que esa es una de las grandes enseñanzas, que aprendamos a usar los recursos temporales, ¿ok? Pero para fines eternos. Creo que si, creo que si cada cristiano en cada congregación de la iglesia de Cristo tuviera presente esto, mire, queridos hermanos, se lo digo con toda honestidad, no habría necesidades dentro de las congregaciones. No habría necesidad, porque cada cristiano está haciendo lo que tiene que hacer, ¿ok? Otra de las grandes enseñanzas es Dios valora la fidelidad en lo pequeño. ¿Se acuerdan lo que decía? Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Aunque no es parte directa de la parábola, ¿se acuerda que yo les dije que era del verso 1 al 8? Los versículos siguientes, versos 10 al 13, continúan, como les dije, la enseñanza mostrando que Dios busca fidelidad en lo poco, pues eso demuestra el corazón del siervo. Si usted y yo somos responsables, somos honestos, somos comprometidos, somos fieles, somos esforzados en lo poco, ¿ok? Dios va a realmente, Dios te va a bendecirte en lo mucho, ¿ok? Dios así lo va a hacer, a usted y a mí, queridos hermanos, ¿ok? Por tanto, ¿verdad? Deberíamos procurar eso, ¿verdad? Tener presente de que Dios, pues, desea que, pues, en lo poco, ¿verdad? Podamos ser fieles para así también hacerlo o serlo en el momento que tengamos mucho. ¿Ok? Muy bien, así que es muy interesante, ¿verdad? Esta pequeña parábola que Jesús está trayendo en aquel momento para los discípulos y también para los fariseos que estaban escuchando. ¿Ok? Así que estas son las lecciones, vamos a decir, más,
importantes de esta parábola. ¿Ok? Vamos entonces a ver cómo aplicamos eso a nuestra vida. Primero, pues obviamente debemos examinar nuestra mayordomía, hermano. ¿Estás administrando bien lo que Dios te ha dado? Es una pregunta, hermano, sencilla, pero muy profunda. ¿Y por qué hacemos esta pregunta? Porque recuerdan que en la parábola de los versos dice que cuando se despidió al mayordomo, le dijo, da cuenta de tu mayordomía. Y es un principio que lo trasladamos para nosotros hoy. O sea, Dios un día nos va a pedir cuenta de todo lo que Él puso en nuestras manos. Por lo tanto, ¿estás o estamos administrando bien lo que Dios nos ha dado? ¿O estamos malgastando nuestros recursos en cosas sin valor eterno? ¿Por qué? Porque todo lo que es material, hermano, aquí se queda cuando usted y yo nos vayamos de esta tierra. Nadie se va a poder llevar su casa, nadie se va a poder llevar su cuenta de ahorros del banco, nadie se puede llevar sus vehículos, nadie se puede llevar su ropa, ¿ok? Nadie va a poder llevarse sus zapatos, a sus accesorios, todo lo que haya acumulado. Nadie, nadie, queridos hermanos. Por lo tanto, estamos malgastando nuestros recursos en cosas sin valor eterno. Vuelvo y repito, hermanos, son preguntas sencillas, pero muy profundas porque nos llevan a que examinemos cómo estamos ejerciendo nuestra mayordomía, basado en el principio, hermano, de que un día Dios nos va a pedir cuenta porque Él es el dueño. ¿Ok? Así que esa es la primera aplicación. Debemos examinar cómo está nuestra mayordomía. Segunda aplicación que se acuerda que lo que Jesús decía en el verso 8, la interpretación es que nosotros tenemos que ser más estratégicos, mucho mejor que los del mundo. Pues seamos estratégicos en nuestra fe. Usa sabiamente tu dinero, tu tiempo e influencia con una mentalidad no de la tierra, no terrenal, no temporal, sino del reino eterna. Y por eso yo les decía, queridos hermanos, si cada miembro de una congregación dentro de la iglesia de Cristo entendiera esto, no van a existir necesidades dentro de las congregaciones, porque cada miembro de la congregación va a ser un buen mayordomo. Va a usar sabiamente lo que Dios ha puesto en sus manos para bendecir el reino de Dios ahí donde Dios nos ha puesto. Así que da, sirve, planifica y actúa no con la mente en la tierra, sino con la eternidad. Es lo que nos enseña esa, entre comillas, ¿verdad? Halago que se hace acerca del siervo e infiel o del mayordomo infiel. Como le dije, entre comillas. Es esto, hermano, que nosotros seamos más sagaces, más estratégicos que la gente del mundo. Y eso se demuestra en cómo nosotros administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, si lo estamos administrando con una mentalidad temporal, terrenal, o si lo estamos administrando con una mentalidad en lo eterno, en el reino de Dios. Eso es lo que nos enseña esta parábola en aquel verso número 8. Otra de las aplicaciones es ser íntegro, no deshonesto. Y más porque, queridos hermanos, vamos a dar cuentas a Dios. Y porque Dios nos conoce, queridos hermanos. Dios nos conoce muy bien. Sé íntegro, no deshonesto. Aunque Jesús elogia la astucia del mayordomo, no aprueba su deshonestidad. El punto es la previsión y la inteligencia, no la inmoralidad. Por eso es que debemos
ser sagaces, astutos, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo, pero utilizarla de una manera correcta que bendiga, que exalte el reino de Dios, no la inmoralidad, porque eso obviamente está en contra, ¿verdad?, de los valores éticos del reino de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en aquel verso número 8 que les hablé en principio. Por lo tanto, debemos buscar ser íntegros en todo lo que nosotros hacemos, ¿ok? Y con esa mentalidad en lo eterno, no ser deshonesto, ¿ok? Así que esa es otra de las aplicaciones, ¿verdad? Que debemos pensar nosotros en nuestra vida diaria. Apoya la obra de Dios con tus recursos. Considera cómo puedes invertir en misiones, en los necesitados, en tu iglesia local, en evangelismo. Así como yo le dije, ¿verdad? Que dijo Jesús en el Mateo 6, que es parte del Sermón del Monte, versos 19 al 21. Como dijo Jesús, así te haces tesoros en el cielo, donde no se pierden. Y como les decía, queridos hermanos, si cada cristiano que pertenece a una congregación de la Iglesia de Cristo entendiera esto, créame, hermano, no habría necesidades en las iglesias, las congregaciones. No, no la habría. Si cada cristiano fuese un buen mayordomo, fiel, pensando en lo eterno, no lo temporal. Créame, hermano, no habrían necesidades en las congregaciones. Así que esa es otra de las aplicaciones, ¿verdad? Otra de la aplicación práctica es prepara tu futuro eterno. Pues porque un día vamos a salir de aquí, ¿ok? No vivas solo para este mundo. Hay gente, mire, hermano, o sea, gente cristiana, cristianos que verdaderamente en las acciones, en su vida diaria, hermano, demuestran como que el reino de Dios o lo eterno no está en su mente, sino que viven en lo material, aquí en el mundo, pensando en el mundo. Por eso es que Jesús dijo en la primera tentación que él tuvo cuando Satanás lo tentó allá en el desierto, que le dice, bueno, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús les dijo claramente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, lo que se está refiriendo es a lo material. Es importante, no estamos diciendo que usted y yo lo descartemos, hermano. No, 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 porque recuerde que les comencé también diciendo que esta parábola habla también de las riquezas y les dije que la Biblia nunca señala que ser rico es pecado. No, el pecado está en que nosotros hagamos de las riquezas nuestra prioridad, que lo convertimos en nuestro Dios, para lo cual vivimos. Ya eso es pecado, porque estamos sacando a Dios de nuestra vida. Por lo tanto, hermano, si usted puede tener cosas materiales, ¿verdad? Porque Dios le ha bendecido. Amén. Pero no vivamos solo para eso, sino que usa lo temporal como una herramienta para lo eterno. Así como Dios te ha bendecido, bendice a otro con lo que Dios te ha bendecido. Eso es lo que se dice aquí. Prepara tu futuro eterno. A la misma vez que Dios te ha bendecido, bendice a otros. Eso es preparar nuestro futuro eterno con una mentalidad en lo eterno, no en lo temporal. ¿Ok? Por tanto, finalizamos entonces en esta noche en la parábola del mayordomo infiel que nos dice, la parábola del mayordomo infiel es una llamada, o sea, es un llamado, es la esencia aquí, ¿verdad? De lo que nos dice esta parábola, a ser sabios, administradores de los recursos que Dios nos da. Usted ha visto que en toda la parábola hemos hablado de esto, de la mayordomía. Pues la parábola nos llama a eso, que no es simplemente ser mayordomos, administradores, sino ser sabios, ¿ok? En esa administración de acuerdo a lo que Dios nos ha dado.
aunque el ejemplo es negativo, ¿verdad? Negativo en el sentido de que este, el mayordomo, ¿verdad? Utilizó su astucia para hacer una trampita, ¿no? En ese sentido que decimos negativo. Pero Jesús extrae una enseñanza positiva. Y la enseñanza positiva es que debemos usar con sabiduría lo que tenemos ahora para asegurar un futuro eterno. Esa es la enseñanza positiva de esta gran parábola. Así como el mayordomo actuó con urgencia y astucia para su beneficio, nosotros debemos actuar con sabiduría espiritual para glorificar a Dios y servir a otros. Eso es lo que se refiere a lo que decíamos, lo que dijo Jesús, que la gente del mundo a veces es más sagaz que los hijos de luz. Es que así como el mayordomo actuó con urgencia y astucia para su beneficio, nosotros debemos actuar con sabiduría. Ahí está ser sagaces, ser estratégico en la fe, como dijimos en una de las aplicaciones. Debemos actuar con sabiduría espiritual para glorificar a Dios y servir a otros. Dios no busca mayordomos perfectos, no. Lo que Dios busca es que seamos fieles y sabios, ¿ok? En lo que Él ha puesto en nuestras manos, que los administremos bien. Eso es lo que Dios busca, hermano. No que seamos perfectos, sino fieles y sabios. Que al final de nuestra vida podamos oír de parte de nuestro Dios, bien, buen siervo y fiel. Lo que dice Mateo capítulo 25, que les mencioné más adelante. Y qué hermoso sería, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, por cuanto tenemos presente el principio de que Dios nos ha hecho mayordomos desde la creación, pues procuremos dar buenas cuentas para escuchar esa palabra del Señor que nos diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Que podamos entender esto y comprenderlo. Amén. Muy bien. Ahí entonces terminaríamos la parábola. Voy aquí entonces a detener o sea, de compartir la pantalla para preguntar y luego nuevamente vuelvo a compartir pantalla para hacer el resumen. Bien, queridos hermanos, a esta sería entonces, como les dije, la parábola